Hola, ¿qué tal? Muy buenas tengan todos ustedes. En esta ocasión presentaremos el tema de los periféricos, en donde se presentarán las características, los tipos, la función, además de agregar esta parte de los drivers, el manejo, la definición de los mismos, la importancia y el objetivo que cumplen dentro de un ordenador. Además, será ejemplificado al final para conocer cómo es que se encuentran en un ordenador, además de poder visualizar qué es lo que sucede cuando no se tienen instalados dentro del ordenador. Ahora bien, ¿qué significado se le da a los periféricos dentro de la informática? Bien, estos son dispositivos que ofrecen un servicio al ordenador mediante el almacenamiento, reproducción o entrada y salida de información. Estos pueden ser tanto internos como externos. También podría decirse que estos periféricos son un medio para comunicar al ordenador con el usuario. Conozcamos algunas características que tienen estos periféricos. Bien, para poder clasificarlos, se es necesario tomar en cuenta que se hace mediante el tipo de transferencia de información. Además que estos manejan información la cual es emitida por el ordenador. Estos pueden ser internos o externos. En su mayoría son externos. También facilitan el uso y funcionamiento del ordenador. También tienen como funcionamiento realizar una comunicación entre el ordenador y el usuario. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que se le tiene a estos periféricos? El papel que estos juegan dentro de un ordenador es esencial, debido a que sin estos dispositivos un ordenador sería totalmente inútil. ¿Por qué? Porque a través de estos dispositivos se puede introducir a la computadora datos que son útiles para la resolución de algún problema. Y por consiguiente, se pueden obtener resultados de dichas operaciones que se realicen dentro del ordenador. Pero, ¿qué son todos estos periféricos de entrada y salida? Bien, un dispositivo o periférico de entrada es cualquier elemento de hardware que envía datos o información hacia un ordenador, computador o dispositivo, dentro del cual le permite interactuar con él y además controlarlo. Para esta parte existen muchos dispositivos de entrada, los cuales nos sirven para introducir la información, ya sean textos, números, sonidos, gráficos, videos, movimientos, calor, tacto, etcétera, etcétera. Como ejemplos de estos podemos tomar como un touchpad, un lector de banda magnética, alguna tableta gráfica, cámara digital, micrófono, un ratón, algún escáner, un teclado o algún joystick, entre otros más. Ahora bien, los dispositivos o periféricos de salida. En pocas palabras, los periféricos de salida son aquellos que se encargan de recibir datos desde un ordenador. Acciones como imprimir, visualizar o enviar señales que son fácilmente interpretados por el usuario o que el usuario puede captar de manera sencilla. Básicamente se puede decir que es el encargado de mostrar las operaciones que el usuario está realizando dentro de un ordenador. Como anteriormente se mencionaba, sirven para mostrar aquellas operaciones que el usuario está realizando. Un ejemplo puede ser el monitor, una impresora, altavoces, auriculares, un proyector, algún GPS. Dentro del entorno de programación, bien se puede observar en algunos sensores, robots, entre otras cosas más. Pero también tenemos esta clasificación de periféricos entrada-salida, es decir, que tanto pueden enviar como pueden recibir información, además de mostrarla, entre otras cosas. En la actualidad se tiene esto que son los cascos de realidad virtual, donde tú generas un movimiento y enseguida dentro del visualizador te está mostrando esta acción que tú quieres realizar. Además, están las cámaras digitales, algún pendrive, alguna pantalla táctil, un lector grabador de CD o DVD, el fax o también los módem. Dentro de estas clasificaciones también están los periféricos de almacenamiento, los cuales en su mayoría son de entrada y salida, ya que pueden extraer información del ordenador y guardarla en el mismo dispositivo.
para que de esta manera esta información quede como permanente, o bien el usuario pueda solicitar esta información para modificar, leerla o eliminarla. Y para que se entienda mejor esta parte de los periféricos de almacenamiento, se pueden ejemplificar como memorias USB, discos duros externos o algún lector grabador de CD y DVD. Bien, ahora con lo que explicó mi compañero Marco Antonio, vamos a proceder a explicar y a mostrar cuáles son los periféricos de una computadora, que en este caso va a ser en un CPU, en una computadora de escritorio. Vamos a explicarlo a través del simulador Cisco. De manera previa, para poder pasar de manera directa a lo que fue los periféricos, hicimos la instalación de lo que es la fuente de poder del CPU y de las memorias RAM. Como ya sabemos, hay periféricos internos y externos y ambos ayudan a que la computadora se pueda conectar con el exterior. El primer interno que vamos a explicar es lo que es la tarjeta de red. Esta es una clase de tarjeta que es colocada o instalada dentro de lo que es la placa madre de la computadora. Esto sirve para que la máquina se pueda conectar a una red y compartir recursos, y de esta manera tanto importar información de la red como exportar. Esta tarjeta viene casi siempre por default en lo que es el computador cuando es comprado. Sin embargo, si quiere ser reemplazada o instalar una nueva, necesita la instalación de un driver de manera manual, debido a que el ordenador no la va a reconocer automáticamente. Bien, otra tarjeta que cumple casi con la misma función pero sin usar tantos cables y todo eso, es la tarjeta de red inalámbrica. Esta tarjeta, como ya lo mencioné, cumple con las mismas funciones que una tarjeta de red, pero esta emplea ondas de radio para poder transmitir información. Y bien, para poder conectar una computadora o así a una red, pues es una conexión tipo plug and play. Y la última tarjeta que se puede mostrar con este simulador son las tarjetas de video. Las tarjetas de video son aquellas que pueden procesar símbolos para mostrar imágenes y videos con representaciones más entendibles para el usuario. Esta tarjeta de video es el dispositivo computadorizado que el proceso utiliza para poder representar el resultado final que el sistema elabora. Para poder instalar una de estas tarjetas a nuestra computadora existen diferentes controladores, es decir, no son una tarjeta o no son un periférico que cuente con controlador de drivers de manera plug and play. Existen diferentes tipos de controladores dependiendo del tipo de fabricante que haya elaborado la tarjeta. Ahora pasaremos con los periféricos externos. En estos podemos encontrar el disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnético para el almacenamiento y recuperación de archivos digitales. Dentro de estos discos duros podemos encontrarlos como FluidFly. En otro tipo de dispositivos es el DVD. Es un disco óptico para el almacenamiento digital de imágenes, sonidos y datos. Estos con mayor capacidad que un disco compacto CD. Se puede decir que podemos encontrar dos tipos, en los cuales en el simulador podemos encontrar como FluidFly y en otro podemos encontrarlos sin estos. El siguiente dispositivo es el disquete. Se denomina disquete a un elemento que permite almacenar datos digitales, también conocido como disquete. Disco flexible, consta de un disco magnético protegido por una recubierta o cuadro de plástico. Esos dispositivos los podemos encontrar como FluidFly. Bueno, continuamos con periféricos externos. En el video se puede observar que se está conectando lo que es el cable para el monitor. El monitor es un periférico de salida debido a que es la interfaz que une al usuario con el computador. El siguiente periférico que se muestra es el teclado. El teclado es un periférico de entrada, de igual forma es externo. Como podemos observar, la conexión o
El tipo de conexión que se muestra aquí pues es uno que ya no se usa. Ahorita la mayoría usan lo que es la USB, pero pues sigue funcionando bajo el mismo estructura. El siguiente periférico es el mouse. El mouse, al igual que el teclado, es de tipo entrada, debido a que con este se pueden manipular los diferentes elementos que forman parte de la interfaz del computador. De igual forma se observa que pues no es la típica conexión de USB. Bueno, para finalizar se tiene el complemento de lo que es la antena de Wi-Fi, que como también mencionamos se instaló lo que es la tarjeta. Esto es como un complemento para mejorar la recepción. Y bueno, estos eran los periféricos tanto internos como externos con los que se pueden mostrar en este simulador de Cisco. Ahora bien, conoceremos esta parte de los controladores o drivers. Normalmente son llamados controladores, en inglés Device Driver. Estos son programas informáticos que permiten al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware del dispositivo y proporcionando una interfaz para poder utilizarlo. También se puede esquematizar como un manual de instrucciones que indicará al sistema operativo cómo se debe de controlar y comunicarse con un dispositivo en particular. Por esto es que es una pieza esencial, sin el cual no se podría usar estos periféricos externos. Los controladores de dispositivos son programas añadidos al núcleo del sistema para gestionar periféricos y dispositivos oficiales. ¿Por qué se dice que son esenciales estos drivers? Pues estos son necesarios para que funcionen aquellas impresoras, escáneres, tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas de red, tanto la placa madre, entre algunos otros componentes, ya sea ratón, etcétera, etcétera. Además, con la instalación de este controlador, el sistema operativo y otra especie de programas se entenderá o será el medio de traducción para poder interactuar con estos periféricos que sean controlados al ordenador. Y como bien se menciona, si no se cuentan con los drivers necesarios para el periférico, arrojará problemas o bien no se podrá utilizar en el ordenador. El uso de estos controladores es importante, por ello se ha preparado un ejemplo en donde se hace la desinstalación e instalación de un controlador en un ordenador para hacer la conexión de un teléfono y de una impresora. Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar lo que viene siendo cómo funcionan los drivers, un ejemplo de cómo funcionan los drivers en Windows 10. En nuestro caso vamos a hablar sobre el driver de los dispositivos móviles, que viene siendo el de transferencia vamos a manejar en este caso de transferencia de archivos. Hay distintos drivers que manejan diferentes opciones del sistema. Por ejemplo, hay drivers para transferencias de archivos pero en formato ADB, que es para recuperación de teléfonos, pero en este caso nosotros queremos solamente la de administración de nuestro espacio. Cuando nosotros conectamos el celular a la computadora, como vemos el explorador de archivos, y si nos vamos al celular podemos ver que nos tiene varias opciones: solo cargar, transferencia de archivos, imagen como MTP, que es la nomenclatura del driver. Entonces nosotros, para fines prácticos, vamos a ir a la administración de dispositivos, vamos a dar que sí, y entonces a nosotros esta ventana nos va a aparecer los dispositivos portátiles que están conectados al periférico. Como vemos, el dispositivo nos dice el nombre del dispositivo allí, K10. Si nosotros deshabilitamos el dispositivo de los drivers en sí, nosotros lo que hará es que la computadora reconocerá el celular, pero no para transferencia de archivos. Es muy difícil que la computadora ni siquiera te reconozca el celular, porque hay opciones, que hay casos en donde solamente te crea un nuevo apartado que se llama otros y te manda como un signo de amarillito diciéndote que no sabe de qué apartado de driver puede ser ese dispositivo, pero en nuestro caso sí nos va a aparecer. Entonces, si nosotros vamos a deshabilitar el dispositivo, lo que va a hacer es que va a quitar la transferencia de archivos. Nosotros tenemos una ventana, recordemos,
una ventana aquí de explorador de archivos y se cerró. Si nosotros buscamos este dispositivo, ya no aparece en el explorador de archivos. Vamos a hacer la transferencia de archivos del celular y no nos aparecerá. Entonces nosotros lo que podemos hacer, vamos a mostrar que aunque lo vamos a conectar, ya no reconoce la computadora, ya no tiene driver, ya no está haciendo ese puente, esa conexión entre los dispositivos. Entonces si nosotros volvemos a instalar este driver, porque tiene que volver a hacerlo, nosotros vamos a dar puede hacerse de dos opciones. Podemos instalar directamente. Si nosotros vamos a un navegador y descargamos por ejemplo Synergy, los propios fabricantes de los celulares proporcionan drivers que instalan todos los drivers universales, incluyendo el MTP. Este driver también, MTP, ya lo contempla Windows 10, así que simplemente lo podemos volver a elegir del sistema de Windows 10 como ya lo tiene. Nosotros le damos a elegir lista de controladores de dispositivos en este equipo, y aquí aparece el que hablábamos, MTP USB. Entonces nosotros damos en siguiente. Cuando nosotros demos siguiente, se va a instalar el controlador súper rápido, el driver se va a instalar súper rápido, y es posible que a la parte derecha me aparezca que hay un dispositivo conectado en transferencia de archivos, y ya podremos abrir transferencia de archivos como en un inicio se podía. Entonces damos en siguiente, nos dice si está instalado los controladores. Cabe mencionar que los controladores ya los tenía. Como vemos, nos abrió directamente ya la computadora, el almacenamiento interno del celular. Esto quiere decir que ya funcionó, y en caso, como dijimos, aquí nos dice que se instalaron correctamente. En caso de que no llegara a reconocer, como podemos ver, aquí todavía marca error del celular, me dice que simplemente está conectado con esa transferencia de archivos. Nosotros le damos la ventana y volver a cargar, y ya no me aparece ese pequeño error. Esto quiere decir que todo funcionó correctamente. Y esto sería todo de nuestra parte. Espero que le haya gustado. Los drivers se pueden, como dijimos, pueden también descargar desde la página del fabricante. Para culminar este trabajo, los periféricos son una parte esencial de la PC, pues de ellos depende en gran medida el que tengamos una buena experiencia de uso. Los periféricos son los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior, y también con los sistemas que almacenan información, esto siendo de memoria auxiliar de las memorias principales, tanto así que se encuentran en el mundo exterior o en el interior del ordenador. La palabra periférico quiere decir adicional, pero no esencial, aunque hoy en día casi todos los periféricos son indispensables para el CPU. Los periféricos permiten realizar operaciones de entrada y salida, del almacenamiento o de comunicación. Los periféricos